Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Adicciones Sálvese quien pueda. En el capítulo anterior hablamos sobre la coadicción y las emociones que se generan, como son la culpa, el miedo, la vergüenza y alguna más. Y en el capítulo de hoy, capítulo 7, queremos hacer un paréntesis y hablar sobre el origen de las terapias de adicciones. ¿Desde cuándo se habla de esta necesidad de hacer terapia, de rehabilitar y cómo ha sido el proceso? Bueno, Javier, ¿nos explicas un poco el origen, cuándo surgió? Bueno, explicaré un poquito desde lo que yo conozco, que no es todo, ¿vale? Pero en líneas generales, a ver, habría que empezar por decir que el alcoholismo es tan antiguo como el alcohol. Exacto. Y el alcohol, pues fíjate, sale en el Antiguo Testamento, con lo cual ya sabemos de dónde venimos, ¿no? Pero hay un antes y un después de un hecho fundamental en la civilización, sobre todo en Occidente. Pensemos que cuando hablamos de alcohol, sobre todo, nos vamos a referir siempre al entorno europeo, norteamericano, todo lo referente a la raza caucásica y a las culturas occidentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Islam está prohibido beber alcohol. En el budismo no está prohibido, pero es una recomendación. Es decir, en los países musulmanes, en muchos países asiáticos donde impera el budismo, el consumo de alcohol es, comparado con Occidente, es mucho más pequeño. También tienen ellos sus propias sustancias, ¿no? Exacto. Es decir, que al final no ese es el problema. Pero para poder hablar de la historia del alcoholismo, pues lo hemos de enmarcar en este contexto histórico y geográfico, ¿vale? Bueno, este hecho al que me refería es la Revolución Industrial, ¿vale? La Revolución Industrial supuso que el alcohol se democratizara. Incluso se pagara, ¿no? Porque quizá antes las personas hacían alcohol en su casa, vino y todas estas cosas, pero no había mucho comercio. Bueno, no había mucho comercio pues porque no había una gran producción y estaba al abasto de la gente pudiente. Ajá. O sea, alcohol, vamos a hablar de, yo qué sé, la alta, la baja edad media, lo bebían algunos nobles y la gente a lo mejor una vez al año en alguna festividad, ¿no? Que, pues, comulgando. Bueno, no lo sé, ese dato no lo tengo, ¿no? Pero digamos que el uso del alcohol como algo festivo, como algo recreativo, era algo totalmente puntual, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de que pudiera generarse una adicción pues era más baja, ¿vale? Pero con la Revolución Industrial ocurrió un fenómeno por el cual pues, la producción del alcohol se industrializó, ¿vale? Es decir, los obreros que tenían unas jornadas de trabajo infernales, para evadirse de... Quitar el cansancio también, igual. Claro, bueno, no tanto el cansancio, sino el alcohol en definitiva es un anestésico. Claro. Es decir, lo que te... Esta cosa que dicen de olvidar las penas, ¿vale? Tiene que ver con eso. Es decir, me tomo algo que de pronto pues, hace que me olvide de cómo me siento. Claro, físicamente y mentalmente. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que no de un día para otro, pero sí en cuestión de unos cuantos años, de pronto empieza a haber un montón de alcohol en el mercado
que además los dueños de las factorías, de las fábricas, lo proporcionan, hacen negocio con él. Es decir, Claro. era muy típico la distribución de las factorías fabriles del siglo XVIII. Se instalaba la planta fuera de la ciudad. Entonces, para que los obreros y sus familias pudieran acceder a la planta de producción con relativa facilidad, les construían vivienda o dormitorio cercano a la factoría fuera de la ciudad, ¿vale? Entonces, claro, esto generaba necesidad de servicios, empezaron a aparecer pues tiendas pues, Los de comestibles, colmados. de ropa, sí, claro, pues suministros, y eso iba creando como una especie de núcleo poblacional que luego se acabó convirtiendo en pueblos y ciudades, ¿vale? Y entonces, ese primer núcleo dormitorio, que estaba, digamos, conectado por un camino a la fábrica, en ese trayecto instalaban bares. De manera que los trabajadores, cuando salían de trabajar a la hora que fuera, después de una jornada, ya digo, de 12, 14, 16 horas, las burradas que se hacían entonces, les pagaban a diario, salían por la puerta de la fábrica, les daban dinero, y con ese dinero, antes de llegar a casa, iban pasando por los Ajá. establecimientos. Esto ya, el marketing ya empezó ahí, Bueno, entonces. a ver, también es una manera de tener a la gente como narcotizada, Sí, ¿vale? sí, sí. Es decir, al final, cuando se acaba generando una dependencia, la persona hará lo que sea para conseguir el dinero para que le permita seguir consumiendo. Claro, y también el premio del día, ¿no? Trabajabas porque sabías que a la vuelta a casa tenías tu premio. Vale, pues entonces en esa tesitura lo que hay es de pronto una expansión del consumo tremenda, ¿vale? Y las personas que a partir de ahí pueden generar una adicción, como ya explicamos que había un componente genético, cuantas más personas hay afectadas, más fácilmente Y también se va se va a desarrollando. transmitir digamos, el factor genético, ¿no? Con lo cual, de pronto, eso que era algo muy conocido y muy popular, es decir, la figura del borracho es tan antigua como la civilización, pero era un personaje. Ahora de pronto es algo que cada vez más se da de una manera sistémica. Ajá. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, y cuando empiezan a sufrirse los primeros efectos del alcoholismo, es decir, claro, la gente Comportamiento. que tenía el problema, pues, tenía conductas violentas, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? En eso no ha cambiado, ¿vale? Ahí supongo que empezaron los primeros intentos para que las personas que consumían en exceso, ¿vale? Pues lo hicieran de una forma más normativa. Entonces, en el siglo XIX, con la aparición de la psicología y otras disciplinas, ya se empezaron a hacer intentos de terapias aversivas y cosas de estas, pero que no iban encaminados a... No, o sea, Recuperar. no se entendía como un tratamiento de una enfermedad, sino que se trataba más bien de corregir una conducta, ¿vale? Con unas estrategias un poquito bestias, ¿no? A ver. Las terapias aversivas básicamente consistían en generar una asociación entre el consumo y un estímulo doloroso o muy desagradable, ¿vale? Bueno, puede parecer una cosa del pasado, antigua, Sí, ¿no? Muy sí, sí. primitiva, pero ahora damos un salto. Aquí en España
los científicos más reconocidos en el estudio del alcoholismo fueron dos psiquiatras del Clínico de Barcelona, que en los años 70 empezaron a estudiar el alcoholismo en España y intentaban recuperar a personas alcohólicas. Pero no solo con la psicología, sino con la psiquiatría, dando fármacos. Claro, esta es la cosa. Estos dos psiquiatras, siguiendo la tradición que ya se había generado hace mucho tiempo, empezaron a administrar una sustancia que se llamaba apomorfina, que no tiene nada que ver con la morfina, ¿eh? Vale. Se llama así, una sustancia que se llamaba apomorfina, que se suministraba previo a una ingesta de alcohol. Entonces, los pacientes de estos médicos se les suministraba la apomorfina y luego se les daba alcohol para beber. La creencia era que si yo asocio un estímulo, esto es skinneriano, esto es de la psicología de Skinner de los años 30 en Estados Unidos. Si yo asocio un estímulo aversivo, algo desagradable, a la ingesta del alcohol, mi cerebro va a hacer una asociación y muy probablemente cuando vea alcohol me va a dar asco o me va a dar miedo y no lo voy a querer consumir. Exacto, sí, porque ¿vale? De esas conductas así se han hecho estudios en primates y todo. Y con determinadas situaciones o determinados elementos funciona. La terapia aversiva, claro que funciona. Tú puedes enseñar a un animal, a una persona, exacto, a cambiar una conducta aplicándole un estímulo doloroso. Esto es así. Es decir, el cerebro intenta evitar el dolor como sea. ¿Vale? Sí. Bien. Bueno, con el alcohol no funciona. Eso quiere decir, ¿no?, que el origen es otro, ¿o se dieron cuenta de eso? Lo que quiere decir es que la necesidad de tomar alcohol es superior al palo. Al palo que te dan. ¿Vale? O sea, esto nos está dando una idea de hasta qué punto el cerebro identifica la sustancia como algo imprescindible, como algo vital. Y en esto consiste el trastorno. Ajá. ¿Vale? Es decir, a ver, las familias que tienen un caso de adicción en casa lo saben por experiencia. Saben que ni el vínculo familiar más directo, más profundo, pasa por encima de la adicción. Una madre es capaz de abandonar a sus hijos para irse a tomar. Sí. Por eso es muy difícil, ¿no?, el acompañar esto, porque quites lo que quites, des lo que des, no funciona. Correcto. Entonces, tratamiento y terapia para adicciones propiamente dicha, bajo mi punto de vista, solamente se empieza a hacer, pues fíjate, ahora va a hacer unos 100 años, con la aparición de los primeros grupos de Alcohólicos Anónimos. Porque eso sí, el funcionamiento de los grupos de Alcohólicos Anónimos sí permitía al adicto dejar el consumo y poder hacer un cambio. ¿Y cómo lo hacía? ¿De qué manera? Pues mira, o lo hace, porque todavía están. Sí. Y de hecho, todas las terapias que funcionan están basadas en esa idea primordial, ¿vale? Y es que el enfermo se siente mejor cuando puede hablar de lo que le pasa y es entendido y no juzgado. Terapia de grupo. Terapia de grupo, correcto. Eso es lo que descubrieron Alcohólicos Anónimos, ¿vale? Y eso hoy en día sigue siendo válido. Todo y que hay
hay muchísimas cosas que se han descubierto y que hacen que, digamos, los tratamientos basados en este tipo de terapia puedan mejorarse mucho. Alcohólicos Anónimos ha ayudado a un montón de personas, a muchísimas, y también se han quedado, para mi punto de vista, un poquito demasiado agarrados a su tradición. ¿No han ampliado otras formas? Porque, sobre todo, cuando empiezan a aparecer otras sustancias diferentes al alcohol, empiezan a aparecer en la sociedad y se empiezan a consumir y ejercen, digamos, no los mismos efectos, pero sí con respecto a la adicción, generan la misma problemática. Claro. No es suficiente, digamos. No es que no sea suficiente, es que genera confusión. Y de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Vale, no nos confundamos del tema de las ahora. sustancias, claro. ¿Vale? Pero bueno, vamos a centrarnos. Por orden. Sí, vamos a ir por orden. Las primeras terapias, en el sentido de lo que es una terapia para dejar de consumir, lo que se hacía con las apomorfinas y con todo ese tipo de tratamientos eran más no intentos terapéuticos de generar un cambio en la persona, sino simplemente de que dejara de consumir. ¿Vale? Y dejar de consumir es el primer paso en un proceso como este, pero no es la terapia. Claro. ¿Vale? Entonces este equipo del clínico, al darse cuenta de que esto no funcionaba, empezaron a moverse y a investigar qué se estaba dando por ahí que podría funcionar. Y evidentemente se fueron a Estados Unidos, que es la cuna de todo, porque ahí es donde empieza todo. ¿Vale? Entonces, por aquel entonces, ya estamos hablando de los años 70, ya existían dos movimientos incipientes en Estados Unidos con respecto al enfoque terapéutico, que los dos están basados en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. ¿Vale? Uno es el modelo Betty Ford. Betty Ford era la mujer del expresidente de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de pila, pero el presidente Ford. Vale. ¿Vale? Y la otra variante es el método Minnesota. ¿Vale? La diferencia básica entre uno y otro es que Betty Ford más o menos son los grupos de Alcohólicos Anónimos a los que se le añade un periodo de ingreso en un centro durante un periodo de días para poder desintoxicarse. Ajá, pero siempre con la terapia grupal. La base es la terapia grupal. Sí, pero son terapias grupales, digamos, de autogestión, ¿vale? Donde los enfermos se reúnen, hablan de lo que les pasa y con eso pues consiguen sentirse mejor. Se animan, ¿vale? Uno a otro. Al final, la terapia consiste en que el cerebro se dé cuenta que puede sentirse bien sin necesidad de la sustancia. ¿Y el Minnesota? El método Minnesota, para mí la diferencia principal es que las terapias están, digamos, coordinadas o están dirigidas por un terapeuta profesional, ¿vale? Que puede ser un psicólogo o en algunos casos un paciente recuperado, ¿vale? Y son terapias confrontativas. Es decir, en las terapias o en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la persona va allí, explica lo que le pasa y normalmente no recibe ningún tipo de feedback. Simplemente, pues... se desahoga. Se desahoga y los demás lo acogen, ¿vale? Y eso es muy importante. Pero no le dice absolutamente nada más. No lo dirigen. No le dicen ni lo que tiene que hacer, ni lo que hace bien, ni lo que hace mal, ¿no? En el método Minnesota eso no va así, es más confrontativo y el grupo intenta siempre que el enfermo siga una determinada dirección, ¿vale? Y le indica dónde se equivoca y por dónde va caminando con seguridad, ¿vale? Como una terapia conductual.
digamos. Sí, a ver, hay una parte del proceso de recuperación que es conductual. O sea, si primero no... Bueno, lo primero de todo es poner el cerebro en orden, es decir, la parte física, y esa es la desintoxicación, que el cuerpo esté en condiciones de poder entrar en ese proceso, ¿vale? Ajá. Entonces, luego viene una segunda parte que es conductual. Hay que controlar, hay que someter algunas conductas para evitar que haya una recaída, Ajá. o más bien, ¿no?, para que se repita un consumo que lo que hace es devolver a la casilla de salida todo el proceso, ¿vale? Entonces, si va habiendo consumo, no avanzas nunca, Claro. ¿vale? Ah, la única manera de recuperarse plenamente de una adicción es que haya cero consumo de ningún tipo de sustancia psicoactiva. Claro, porque si no, no puedes cambiar esa respuesta del cerebro. Claro, el cerebro está funcionando de una manera y has de conseguir que funcione de una forma diferente. Volver al punto cero, el reset y empezar. Empezar a funcionar, a empezar a vivir de una forma diferente, ¿vale? Que, digamos, excluya a las sustancias de la ecuación para no volver a repetir lo de antes. Bueno, pues en ese marco de cosas, el doctor Fresh y el doctor Bach van a Estados Unidos, se encuentran con esto y se traen las bases del tratamiento Minnesota. Y con estas bases y un grupo de pacientes de sus terapias ya recuperados, deciden montar un centro de ingresos. Y eso es el comienzo de la historia del tratamiento del balneario Blancafort de la Garriga, que es de lo que hablaremos en el próximo capítulo. Entonces, capítulo. Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo y seguiremos contando. Muchas gracias.